Nadie se esperaba que aquel encuentro aparentemente casual fuera a encender una chispa capaz de cambiarlo todo, pero así ocurrió, en un instante tan fugaz como inevitable, cuando dos miradas coincidieron con la fuerza suficiente para detener el tiempo y alterar el rumbo de sus vidas sin previo aviso. La noche había caído con una elegancia casi cinematográfica, envolviendo el ambiente en una atmósfera cargada de promesas y secretos a punto de revelarse. Las luces tenues, las conversaciones cruzadas y el murmullo constante de quienes buscaban desconectar del mundo exterior creaban el escenario perfecto para que algo inesperado surgiera. Y fue en ese preciso contexto donde Cayetano y Tamara volvieron a encontrarse, aunque esta vez no como simples conocidos ni como figuras públicas que coinciden por casualidad, sino como dos personas que, sin saberlo aún, estaban a punto de dar un paso que cambiaría su historia. Al principio todo fue discreto, casi imperceptible. Un saludo cordial, una sonrisa ligeramente más larga de lo habitual, una conversación que parecía inofensiva pero que escondía una conexión profunda. Nadie podría haber imaginado que detrás de esas palabras aparentemente normales se estaba gestando algo mucho más intenso. Había una complicidad silenciosa, una sensación de familiaridad que no necesitaba explicaciones. Tamara, con su carácter fuerte pero sensible, no tardó en notar que algo era distinto. No era solo la presencia de Cayetano, sino la manera en la que él la miraba, como si pudiera leer entre líneas todo aquello que ella no decía. Y él, por su parte, encontraba en ella una tranquilidad que hacía tiempo no sentía, una especie de refugio en medio del caos mediático que siempre les rodea. Con el paso de los días, esos encuentros se repitieron. Primero de forma casual, luego con cierta intención. Siempre con discreción, siempre evitando el foco directo, pero cada vez con más intensidad. Los mensajes comenzaron a ser más frecuentes, las conversaciones más profundas, y las risas compartidas empezaron a tener un significado diferente. Ya no era solo simpatía, ni amistad, ni coincidencia. Era algo que crecía sin pedir permiso. Sin embargo, no todo era sencillo. Ambos sabían que cualquier paso en falso podría convertirse en un titular, en una historia contada desde fuera, sin matices ni verdad. Y eso generaba una tensión constante. ¿Hasta qué punto podían dejarse llevar? ¿Cuánto estaban dispuestos a arriesgar? La duda estaba presente, pero también lo estaba la certeza de que aquello que estaban construyendo merecía la pena. Una tarde, lejos de miradas indiscretas, decidieron hablar con claridad. Fue un momento clave, uno de esos que marcan un antes y un después. Sin adornos, sin filtros, compartieron sus miedos, sus expectativas, sus heridas del pasado. No fue una conversación fácil, pero sí necesaria. Y en ese intercambio honesto, ambos comprendieron que lo que sentían era real. Fue entonces cuando todo empezó a tomar forma de verdad. Las escapadas discretas, los planes improvisados, las confidencias al caer la noche. Cada pequeño gesto sumaba, cada detalle construía algo más sólido. Ya no se trataba solo de emoción, sino de conexión. De esa que no se fabrica, que no se fuerza, que simplemente aparece y te obliga a replantearte todo. Las personas cercanas empezaron a notar cambios. En sus sonrisas, en su manera de hablar, en la luz que transmitían sin darse cuenta. Había algo diferente, algo que no podían ocultar del todo. Y aunque intentaron mantener la discreción, la realidad es que cuando dos personas están en la misma sintonía, es difícil que pase desapercibido. El punto de inflexión llegó en un momento inesperado. No hubo grandes declaraciones públicas ni gestos exagerados. Fue algo mucho más sencillo, pero también mucho más significativo. Una decisión tomada en privado, lejos del ruido, que implicaba avanzar, dejar atrás el miedo y apostar por lo que estaban construyendo. Ese paso no era solo simbólico.
Representaba confianza, compromiso y la voluntad de caminar juntos, pese a todo. Y aunque sabían que el camino no sería fácil, también sabían que valía la pena intentarlo. A partir de ahí todo cambió. La relación dejó de ser una incógnita para convertirse en una realidad que, poco a poco, empezaba a consolidarse. Ya no había tanto miedo, aunque sí cautela. Ya no había tantas dudas, aunque sí respeto por los tiempos. Pero lo más importante es que había una decisión clara: seguir adelante. Los días se llenaron de momentos compartidos, de planes que antes no habrían imaginado, de conversaciones que se alargaban hasta la madrugada. Había risas, complicidad, pero también silencios cómodos, de esos que solo existen cuando dos personas se entienden sin necesidad de palabras. Y aunque el mundo exterior empezaba a sospechar, ellos seguían construyendo su historia a su manera, sin prisas pero sin pausas. Sabían que tarde o temprano todo saldría a la luz, pero querían que, cuando eso ocurriera, lo que tuvieran fuera lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier comentario, cualquier juicio, cualquier presión. No era una relación perfecta, ni pretendía serlo. Había diferencias, momentos de tensión, inseguridades que aparecían de vez en cuando. Pero también había algo más importante: la voluntad de entenderse, de apoyarse, de crecer juntos. En una de esas noches que parecen suspendidas en el tiempo, entre confidencias y miradas cómplices, ambos se dieron cuenta de que ya no había vuelta atrás. Lo que habían empezado como algo incierto se había convertido en una parte esencial de sus vidas. Y aunque no sabían exactamente hacia dónde les llevaría, sí sabían que querían descubrirlo juntos. Fue en ese instante, sin necesidad de grandes palabras, cuando dieron ese paso más del que tanto se hablaría después. Un paso que no se mide en gestos visibles, sino en decisiones internas. En elegir quedarse, en apostar, en confiar. A partir de entonces, cada día se convirtió en una nueva oportunidad para seguir construyendo. No había garantías, pero sí intención. No había certezas absolutas, pero sí una conexión que les empujaba a seguir adelante. Y así, casi sin darse cuenta, pasaron de ser dos caminos paralelos a convertirse en una historia compartida. Una historia que comenzó de forma inesperada, que creció en silencio y que, poco a poco, fue encontrando su lugar. Porque a veces lo más importante no es cómo empieza algo, sino la decisión de hacerlo avanzar. Y ellos, contra todo pronóstico, decidieron dar ese paso. Y fue precisamente en ese momento cuando todo parecía haberse asentado en una calma casi peligrosa, cuando empezaron a darse cuenta de que lo que habían construido ya no era algo que pudieran esconder ni siquiera de sí mismos. Porque una cosa es intentar mantener una historia al margen del ruido, y otra muy distinta es negar lo que late con fuerza cuando están juntos. Las rutinas comenzaron a transformarse sin que ninguno lo planeara. Lo que antes eran días independientes ahora se entrelazaban de forma natural. Un mensaje por la mañana ya no era un gesto casual, sino una necesidad. Una llamada al final del día se convertía en ese pequeño refugio donde podían ser ellos mismos sin máscaras, sin expectativas externas, sin la presión de tener que cumplir con la imagen que el mundo proyectaba sobre ellos. Tamara empezó a abrirse de una forma que hacía tiempo no experimentaba. Había en ella una mezcla de prudencia y entrega, como si caminara sobre una cuerda floja entre protegerse y dejarse llevar. Pero con cada conversación, con cada gesto sincero de Cayetano, esa barrera se iba desdibujando poco a poco. Él, por su parte, también estaba atravesando un proceso interno. No era solo una ilusión pasajera, había algo más profundo, algo que le obligaba a replantearse prioridades, a cuestionarse decisiones pasadas y a mirar hacia adelante con una perspectiva diferente. Los encuentros ya no eran solo momentos robados. Empezaban a convertirse en espacios necesarios.
Lugares donde podían hablar sin prisas, donde las miradas decían más que cualquier palabra y donde el tiempo parecía adaptarse a ellos, como si supiera que aquello merecía desarrollarse sin interrupciones. Pero no todo era fácil. Había días en los que las dudas regresaban con fuerza. Momentos en los que la realidad golpeaba con crudeza, recordándoles quiénes eran, el peso de sus trayectorias, las historias previas que aún dejaban huella. Y en esos instantes la incertidumbre volvía a instalarse entre ellos, generando silencios incómodos y preguntas sin respuesta inmediata. Una de esas noches, en medio de una conversación que comenzó ligera y terminó cargada de emociones, surgió el tema que ambos habían estado evitando. El futuro. No como una idea abstracta, sino como una posibilidad real. ¿Qué significaba exactamente lo que estaban viviendo? ¿Era algo momentáneo, o el inicio de algo más duradero? ¿Estaban preparados para asumir lo que implicaba seguir adelante? La tensión se podía cortar en el aire. No había respuestas fáciles ni fórmulas que pudieran garantizar nada. Pero lo que sí había era una verdad compartida, ninguno quería perder lo que habían encontrado. Fue entonces cuando, en lugar de buscar certezas imposibles, decidieron centrarse en lo único que realmente podían controlar, el presente. Apostar por lo que sentían, sin adelantar escenarios, sin dejar que el miedo dictara sus decisiones. Y esa elección aparentemente simple fue en realidad uno de los pasos más importantes que dieron. A partir de ese momento, la relación adquirió una nueva dimensión. Más consciente, más honesta, más real. Ya no se trataba solo de emoción, sino de compromiso emocional, de estar ahí incluso cuando las cosas no eran perfectas. Las escapadas se hicieron más frecuentes, pero también más significativas. Ya no buscaban solo desconectar, sino compartir experiencias, construir recuerdos que no dependieran de la mirada externa. Paseos largos donde las conversaciones fluían sin esfuerzo, cenas donde las risas surgían de manera espontánea, silencios que no incomodaban, sino que acompañaban. Y en medio de todo eso, algo empezó a cambiar de forma inevitable, la manera en la que se miraban. Había una intensidad distinta, una profundidad que no estaba al principio. Como si poco a poco fueran descubriendo capas del otro que antes permanecían ocultas. Las personas cercanas ya no tenían dudas. Aunque nadie lo dijera abiertamente, era evidente que entre ellos había algo más que una simple cercanía. Las miradas cómplices, los gestos involuntarios, la forma en la que se buscaban incluso en espacios compartidos. Todo hablaba por sí solo. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión no llegó en un evento público ni en una aparición inesperada, sino en un momento íntimo, casi imperceptible para el resto del mundo. Fue una decisión tomada en calma, sin presión, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Una conversación tranquila en la que por primera vez dejaron de hablar en términos de quizás, para empezar a hablar en términos de nosotros. Ese nosotros no fue pronunciado a la ligera. Tenía peso, tenía intención, tenía una carga emocional que ambos comprendieron al instante. Porque decirlo implicaba aceptar todo lo que venía con ello, la exposición, las críticas, las expectativas, pero también la oportunidad de construir algo auténtico. A partir de ahí, las cosas comenzaron a fluir de una forma diferente. Más natural, más libre. Ya no había tanto esfuerzo por ocultar, aunque la discreción seguía siendo parte del acuerdo. Pero internamente ambos sabían que ya no estaban jugando a algo pasajero. Los pequeños gestos se volvieron fundamentales. Un abrazo en el momento justo, una palabra de apoyo cuando más se necesitaba, una mirada que transmitía tranquilidad en medio del caos. Detalles que, aunque invisibles para muchos, eran la base de lo que estaban construyendo. Y entonces llegó ese momento del que tanto se hablaría después, aunque pocos entenderían realmente su significado.
No fue un anuncio, ni una declaración pública, ni un gesto grandilocuente. Fue algo mucho más profundo, una decisión compartida de seguir avanzando sin miedo. Ese paso más no se midió en palabras, sino en acciones. En la manera en la que empezaron a integrar sus vidas, en cómo se hicieron espacio el uno al otro en sus rutinas, en cómo empezaron a pensar en planes que incluían al otro de forma natural. Porque al final, lo importante no era lo que el mundo percibiera, sino lo que ellos sabían. Y lo que sabían era que, contra todo pronóstico, habían encontrado algo que merecía ser cuidado. Las dudas no desaparecieron por completo. Sería irreal pensar lo contrario. Pero dejaron de tener el control. Ya no eran un freno, sino parte del proceso. Algo que se enfrentaba juntos, no por separado. Y así, casi sin darse cuenta, lo que comenzó como una coincidencia se transformó en una historia con dirección. No perfecta, no libre de obstáculos, pero sí auténtica. Porque a veces el verdadero paso adelante no es el que se ve desde fuera, sino el que se da en silencio, cuando dos personas deciden, sin necesidad de testigos, que quieren seguir caminando juntas, pase lo que pase.